Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cualquiera que esté viendo este video, ¿sí? Y que bueno, se haya topado con esto o simplemente le dé curiosidad sobre cómo trabajo. En pocas palabras, el video de ahora va a tratar de la periodización por bloques y cuál es el enfoque, al menos más actual, que tengo con esto y cuál es la perspectiva. ¿En qué se basa? ¿Cuál es mi criterio personal? ¿Sí? Porque hay que entender que a fin de cuentas no todo el mundo va a trabajar sobre un enfoque estructurado en donde todo sea 2 más 2 es igual a 4, ¿sí? Porque a fin de cuentas trabajamos con personas y estas son cambiantes e individuales, ¿sí? Entonces, primero que nada, entendamos que el criterio de algo se basa en la filosofía que tenga alguien sobre algo. Por ende, me parece un buen punto de partida hablar sobre esto, ¿sí? Primero que nada, mi filosofía, ¿sí? Es decir, a la hora yo de pautar o recibir un atleta nuevo o hacer una planificación nueva o lo que sea, ¿sí? ¿Cuáles son mis prioridades a la hora de decir, ok, te doy estas 4 semanas, te doy este macrociclo, lo que sea, yo necesito esto que se cumpla a rajatabla lo máximo posible, ¿sí? Empezando con el estándar de competición. Creo yo que mantener un estándar de competición estable y duradero a largo plazo es una de las cosas más fundamentales por una cuestión de que muchas veces vamos a ver pérdidas del 1RM por no cumplir el estándar de competición. Donde más claro se ve son con las pausas en banco plano o incluso con la profundidad en la sentadilla. ¿A qué me refiero? Venís entrenando muchísimo tiempo con una sentadilla corta, ya sea porque hayas estado en otra federación o lo que sea, pasás a una federación donde los jueces son mucho más estrictos con algunas cosas y de la nada no estás cumpliendo eso, claramente a la hora de agarrar un nuevo atleta que viene de esa costumbre, cambio de federación y tenemos que empezar a bajar mucho más, el RM que yo estoy tomando muy seguramente no sea el RM real. Por más que haya competido hace 2 semanas y haya tirado 250 de sentadilla, muy seguramente el RM vaya a cambiar. Entonces, a raíz de las posibles pautas que vamos a ver más adelante sobre la periodización y cómo arranca un bloque, muchas veces voy a tener que arrancar por debajo de lo que usualmente se arranca por ese 1RM falso que está teniendo, por simplemente no cumplir el estándar de competición. Ahora, otra de las cosas para mí más importante es la consistencia por encima de los kilogramos. Y es que también se va a ver muchísimo atletas que a lo mejor son rápidos cuando en realidad solamente tienen fugas de fuerza. Estamos hablando de un peso muerto a lo mejor súper chepado, ¿sí? En donde quizás ese despegue inicial sea muy rápido, el bloqueo parezca rápido, pero al final nos terminamos tosqueando y parece que una diferencia de 5 kilos haga que parezca un RP7 a un RP9, 10, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo quiero priorizar la consistencia en alguien. Es decir, yo necesito que esa persona tenga la paciencia y la conciencia necesaria para replicar un movimiento a altos grados de esfuerzo sin desarmarse, ¿sí? Entonces, tomemos eso por consistencia. Luego, el peak performance en competición. Esto me ha pasado muchísimo con atletas, sobre todo los más nuevos que a lo mejor vienen de eh, una corriente de entrenamiento, lo que sea, que tengan una rep 10, 9 a una semana antes de competir o a 2 semanas antes de competir, que es ¿cuándo voy a tirar PR? ¿Sí? Hay competiciones a las que llego con muchos atletas sin un solo PR y luego tiramos un mejor 1RM en competición, ¿sí? Esto, ¿por qué? Porque yo busco el peak performance en competición, no antes de eso. La única forma que lleguemos a tirar más de lo pautado, lo que sea, es porque realmente sea necesario a nivel de estímulo, ¿sí? Pero realmente a mí, durante largos procesos de la planificación, suelo ir muy submáximo. Luego, mi otro estándar común es la autorregulación más la carga fija. Es decir, hay mucha gente que debate si el RP es necesario, si la carga fija es lo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que nosotros no podemos pautar una carga fija si es que nosotros no sabemos si esa persona lo va a poder levantar. Podemos llegar realmente a cagar una planificación muy buena solamente por marcar una carga en la cual a lo mejor ese día no estaban y en vez de autorregular fuimos a muerte con la carga, ¿sí? Entonces, a lo mejor
los encadenamientos entre bloques, entre meso 1, meso 2, se cagan justamente por que en vez de pushar esa semana 1 después de este meso anterior, lo que estamos haciendo es recuperar lo que hicimos en esa semana anterior. Entonces, esto es algo que no suelo corresponder, por así decirlo. No suelo estar muy de acuerdo con utilizar solo carga fija. Realmente la autorregulación me parece necesaria, sí, pero la carga fija también, porque nos evitaríamos overshoots, también undershoots, evitaríamos todo eso. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es tener un load cap, es decir, esta es tu carga límite en este día. Si tenemos un RP7 y te salió RP5, exagerándolo, ¿no? Tenemos un RP7, te salió RP5 con esta carga, bueno, genial, mantengámoslo así, no modifiquemos nada. Ahora, si salió un RP, si ves que esta carga que te pauté va a salir @8 y te pauté un RP7, regula hacia abajo esta carga que te pauté. Dicho todo esto, entonces, ahora voy a pasar a explicar qué es la filosofía general del sistema de entrenamiento que yo estoy construyendo. O al menos que yo sigo y pauto en mis planificaciones. Para empezar, tengamos en cuenta que la planificación tradicional de bloque de hipertrofia, bloque de volumen, picking, tapering, ¿entendés? Se entiende perfecto y entendemos cómo funciona porque es lo más común que todos hemos visto en algún momento. Hasta yo he llegado a programar así. Sin embargo, hay cosas que podríamos mejorar y podríamos hacer mejor con respecto a la eficiencia de esto mismo. El sistema de entrenamiento al que yo acompaño habla desde un microciclo, ¿sí? Perfecto, en pocas palabras, ¿sí? Un, un microciclo perfecto, el microciclo de oro, ¿sí? En el cual nosotros buscamos hacer algo bien estructurado para a raíz de ello empezar a construir lo siguiente y repetirlo, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene esto? Nosotros dentro del propio microciclo nos tenemos que asegurar de que exista la hipertrofia, de que exista la acumulación de volumen, de que exista el trabajar la fuerza máxima, ¿sí? De diferentes maneras o de diferentes orden de prioridades. Es decir, a lo mejor en algún momento nos estamos enfocando más en la fuerza que en la hipertrofia y a lo mejor en otros momentos estamos enfocándonos más en la hipertrofia que en la fuerza. Sin embargo, ambas existen en el mismo microciclo. ¿Se entiende? Entonces, buscamos trabajar todo esto mismo en el mismo microciclo, independientemente de las temporadas o prioridades que nosotros querramos meter. Entonces, ¿qué es lo más importante para mí, en mi opinión, antes de la periodización? La estructura principal, ¿sí? ¿Qué es la estructura? En pocas palabras, lo más importante de la programación casi. Es lo que nos demarca si este sistema es replicable a largo plazo, ¿sí? Porque sin esto nosotros no podemos periodizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la periodización es la construcción del progreso. La estructura es de donde se apoya ese progreso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el split. El split del microciclo es parte de la estructura, no es parte de la periodización, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tu split está mal ubicado, siempre vamos a tener una piedra que estorbe, ya sea por el taxeo entre un movimiento y otro, por molestias, etcétera. Vamos a dar un ejemplo básico y simple para que se entienda esto. Eh, um, Imaginemos que tenemos un peso muerto secundario convencional el día martes, ¿sí? Y nuestro día principal lo tenemos el jueves, ¿sí? Sucede que entre uno y otro tenemos el miércoles, ¿sí? Y a lo mejor, por más que yo lo intente con este atleta, va a pasar de que el jueves no se sienta bien. Y podemos periodizar de un montón de maneras, de un millón de formas. Pero el martes está jodiendo el jueves, ¿sí? Puede ser adrede, podemos jugar con esto, etcétera, etcétera. Se puede hacer un montón de cosas. No es que esté exactamente mal, pero si yo estoy buscando rendimiento hacia esa persona y estoy buscando la eficiencia, no voy a poner un martes y un jueves los convencionales que tenga, ¿sí? Menos trabajarlo muy pesado este y muy pesado este, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que simplemente tendríamos que corregir? Mover lo que está el martes al lunes, tendremos más diferencias para el jueves. Lo mismo que si nosotros tenemos un lunes y tenemos el peso muerto el viernes, también vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque el viernes no vamos a llegar con buenas sensaciones a feeling técnico. Entonces,
Estas cosas también son parte de la buena programación y de armar una buena estructura, ¿sí? Entonces, luego tenemos las series. Definir esto puede cambiar muchísimo el progreso, ya que buscamos progresar en varios aspectos al mismo tiempo. Independientemente de lo que te decía anteriormente, independientemente de que estés en un periodo general o específico, habrá veces donde una sola serie cambie todo, ¿sí? En líneas generales, busco ir en un número de 3 series en el día primario, ¿sí? O sea, top más back-off, ¿sí? Y 3 series también en días secundarios. Rara vez 4. En gente de perfiles que supongan utilizar más volumen o directamente vengo con el trabajo ya realizado por ellos antes de que estén entrenando conmigo, ¿sí? Entonces, si tengo el trabajo tuyo, que vos venís a entrenar conmigo, que venís con otro coach, lo que sea, y yo estoy viendo las cantidades de series que vos haces, vamos a ahondar seguramente en ese número de series por sesión, ¿sí? Y acorde a cómo vas avanzando tu rendimiento por semana, vamos a hacer las modificaciones necesarias según me lo pauta el rendimiento. ¿Cómo vamos a saber si esto funciona o no funciona? Ya te lo voy a explicar en el apartado de periodización. Pero sí se debe de entender que si ya en las primeras 2 semanas las series que venías utilizando solamente te generan dolor, fatiga, etcétera, claramente voy a hacer algo al respecto. Luego vamos a tener las repeticiones más el volumen más los kilogramos. Esto también forma parte de la estructura. ¿Por qué? Porque en tu día secundario van a haber ciertas repeticiones, van a haber cierto volumen, va a haber ciertos kilogramos. Entonces tenemos que entender de que esto es parte de la estructura. Lo que se está acumulando acá va a afectar acá. Entonces vamos a necesitar un correcto equilibrio de este manejo para que el día primario rinda, ¿sí? Entonces, digamos que generalmente la top set del día primario es un 75% del RM, ¿sí? Inicialmente, para darnos un margen de referencia. Esto equivale a un RP5, ¿sí? Entonces, vamos a ir aumentando de 3% semana a semana, ¿sí? Y las back-off son un 60% del RM. Ahora, hay unos parámetros propuestos por Steve Denovi, que también es un video más detallado sobre esto, donde propone que una rep y un RP equivale a un 3%. Esto se vería del siguiente modo, que es que en el caso del mismo rango de repeticiones y diferente RP, sí tenemos una sentadilla de competencia, es un 1 por 4 por 295. Y esto supongamos que nos sale a un RP9, ¿sí? Entonces, si yo quiero tener este por 4 a un por 3, ¿sí? @8, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que restar un 3%. Entonces nosotros hacemos 295 por 0,97. Esto lo utilizamos en Excel, pero puedes hacer tranquilamente menos 3%, ¿sí? Y me da un equivalente de 286. Entonces ahí tendríamos el 1 por 3 por 280/290, ¿sí? Según el margen que nosotros queramos dar de flexibilidad, ¿sí? @8, ¿sí? Esto es lo que sería necesario. Bien, entonces, con eso nosotros nos damos una idea, ¿sí? De cómo nosotros podemos usar datos previos para esquematizar un bloque siguiente. ¿Qué pasa si yo no tengo ningún dato de esta persona? Simplemente acomodo la primera semana en un RP5 y estimo sobre eso como su 75% y en base a eso saco cuál es su 1RM estimativo. No siempre va a salir muy prolijo. Evidentemente, hay veces donde vamos a tener que hacer cambios entre semana. A lo mejor tu semana 2 resultó que fue muy pesada, la semana 3 deberíamos de ir más liviano. Y por eso es que nosotros vamos de mesociclo a mesociclo trabajando justamente ese estimado real. ¿Sí? Entonces, em, justamente, si nosotros tenemos el dato, ¿sí? De haber hecho una triple @9 con 270, solamente resta un 3% para dar una idea de su @8. ¿Sí? Es el ejemplo que explicamos en el Excel. Al igual que en el siguiente caso, imaginemos que lo que ahora nosotros queremos es transformar esa cuádruple a una triple, ¿sí? Imaginemos que tenemos 1 por 4 por 295 y eso nos salió a un RP 8, ¿sí? Entonces, nosotros queremos una triple @8, es decir, una repetición menos. De vuelta, hacemos este mismo cálculo, pero esta vez sumaríamos más un 3%. ¿Por qué? Porque el restarle una serie significaría agregarle
más kilos. Entonces, hacemos ese cálculo, ¿sí? Que tenemos acá, y esto nos da un margen de 304. Entonces, acá tendríamos un 1 por 3 a RP8 entre 300 y 310. Siempre tratando de que entre ese margen, si lo tendría que pautar, iría hacia el medio, entre lo que está en el medio, entre 300 y 310, ¿sí? Si no, simplemente le doy la elección al atleta si es que vemos que está muy por encima o muy por debajo, según cómo se siente ese día. Bien, y para esto justamente hay que hacer un pequeño disclaimer. Pasa eso, yo construyo las cosas. Ahora es importante entender que no todas tus semanas 4 tienen que tocar un RP8. Lo vamos a hablar bien en el apartado de periodización, pero es importante entender que basar un esquema en porcentajes hace que el progreso no quede al azar. Por ejemplo, puedo establecer modelos de progreso según lo que mejor vaya funcionando. Es decir, modelos de progreso. Es decir, de cuánto a cuánto nos vamos a mover semana a semana. ¿Sí? Si mi top set aumenta un 5% por semana, mi back-off puede llegar a aumentar un 3 o un 2%. Esto traducido sería como que si progreso de semana 1 a 4 de a 10 kilos, la back-off va a aumentar de a 2,5. ¿Sí? Me suena el WhatsApp, pero bueno. Entonces, para esto voy a explicar cómo es que hice con Manu para el sudamericano con respecto a las top set. Con Manu, lo que nos sucedió es que nosotros veníamos del Nacional, ¿sí? Entonces, antes, quizás para pautar un esquema de 4 semanas para construir una triple arroba 8, nosotros hacíamos 200, 205, perdón, 205, 210, 215, 220, saltos de 5, ¿sí? Resulta que esto nos empezó a generar problemas en el agarre. Es decir, si nosotros empezamos muy alto en semana 1, por más que él no lo perciba a nivel de RPE, si nosotros empezamos muy alto, sucede que se le fatiga el agarre. Él es muy eficiente a nivel de peso muerto, ¿sí? Es muy eficiente técnicamente. Entonces, en cuanto a peso, no le va a pesar, porque es eficiente. Sin embargo, en cuanto a agarre, le va a pesar. ¿Por qué? Porque es una carga que para él, acumulándose semana tras semana de 5 kilos en 5 kilos, le va a costar. ¿Antes no funcionaba? Sí, porque antes la diferencia porcentual de esto era diferente, ¿sí? Llegó un punto donde nos empezó a joder el agarre y lo que hicimos post nacional de cara al sudamericano fue lo siguiente. Empezamos con una top set por 3, ¿sí? En, una, en la semana 1 arrancamos con 177, estimando que su 1RM era 237 y medio, teniendo en cuenta que en el Nacional tiró 232, había un margen de 237 quizás aproximadamente, ¿sí? Entonces, esto nos dio un margen de un 74%. Semana 2, 190, es clavado un 80%. Semana 3, con 207 kilos, hay un salto de 7, sí, de 7 en cuanto al porcentaje. Y semana número 4 metimos 220 arroba 78, que ya es el 92%. En relación a esto, el nuevo RM de Manu estimativo era 240. Entonces, tomando ese margen, nos dimos cuenta que Manu se sentía mucho mejor en la semana número 3 que en la semana número 4. El razonamiento fue el siguiente. Si yo estoy haciendo semana 1, 2 y 3 y en la tercera te sentís mejor, y en la cuarta aún así podés pushear, pero te sentís mucho mejor en la tercera para pushear en vez que en la cuarta, hacemos bloque de 3 y en vez de usar una cuarta semana para seguir pusheando, usamos esa cuarta semana como una semana 1 para volver a ondular. Entonces, ¿qué nos da esto? Nos da un comienzo de semana mucho más fuerte, ¿sí? Como vas a ver acá, que ya no arrancamos con el 74%, arrancamos con un 85%, ¿sí? Sin embargo, nos da el margen para pushear lo justo y necesario en esa semana número 3, teniendo en cuenta que la siguiente semana va a ondular de vuelta. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 205, que es un 85%, 215, que es un 90%, y 230 por 2, que es casi un 95, 97 y medio. ¿Sí? Esto, me acuerdo que lo hemos tirado en arroba 8 y medio, ¿sí? Deben de estar los videos por acá. Sí, lo tiramos a un arroba 8 y medio. Entonces, lo que hicimos ya para la preparación, ya esas últimas 3 semanas para el sudamericano, fue de vuelta. Arrancar con 215, que es un 87%. Tiramos 225, en donde la fatiga claramente era pesada y demás. Entonces, en la semana de cara a la competencia, hicimos lo siguiente.
bajamos lo que fueron el número de volumen de las back-off, que antes hacía 3, ahora hacía 2, ¿sí? Del día secundario, que estaba antes del día primario, y mantuvimos la intensidad. Porque si nosotros bajamos la intensidad, existía la posibilidad de que perdamos el fitness, ¿sí? Ya lo voy a hablar más adelante para esto, pero ya se va a entender. Entonces tiramos el día del sudamericano 245, que fue récord nacional de Argentina, y a su vez nos permitió una medalla de bronce. Eso fue el planteo, ¿sí? Ahora, ¿qué carajo va a pasar con los días secundarios? ¿Sí? Principalmente periodizo el día primario y secundario. Es decir, que planteo un esquema de progresión en el primario y el secundario. Terciarios, cuaternarios, eh, quintinario. Podés dar breves aportes, pero considero que progresar a grandes escalas en más de 2 días no es tan sostenible, ni siquiera ayuda el progreso mismo. Ahora, entendamos que el día secundario aporta un estímulo extra, skill practice, etc. Si a mi atleta le falta consistencia, destino mucho de este día a días técnicos, ¿sí? Si ya está medianamente pulido, aprovecho para dar un poquito más de volumen, es decir, estímulo, ¿sí? Ahora, esto podemos hablar todo un video, ¿sí? O sea, podemos hacer totalmente todo un video sobre días primarios y secundarios, pero para que lo entiendas, em, también hay una diferencia según la variante. Bien, hay una diferencia según la variante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros al momento de pautar en el split una carga diferencial entre la top set de tu día secundario y la top set de tu día primario, existen leves diferencias que podemos implementar, ¿sí? Para no terminar taxiándolo desde la semana 1. Por ejemplo, tenemos este Excel, que realmente es de Steve, de Novis, ¿sí? Que también tiene una tabla de esto mismo, que se los muestro acá, en donde prácticamente vas a ver varias variantes y la diferencia porcentual que hay entre estas, ¿sí? Y a su vez, un par de notas que son necesarias para entender algunas cosas. Tenemos high bar, safety bar, buffalo bar, etc. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Por ejemplo, una high bar equivale a un 90%. Es decir, si tenemos un 1 por 4 con 2,95, hacemos el cálculo correspondiente al 90%. Y si queremos tener este mismo 1 por 4 con el RP que hayas pautado, con la diferencia de que ya no es una squad de competencia, sino con una high bar, hacemos el 90% y nos da 2,66. ¿Sí? Entonces, si este 1 por 4 con 2,95 lo sacamos a @8 y queremos tener el mismo arroba, pero en high bar con el mismo protocolo, buscaríamos hacer esto, ¿sí? Y nos da este margen. ¿Ok? Lo mismo con las pausas, ¿sí? Que equivalen a un 94%. Tenemos exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahora, estas son referencias. Yo las tomo como referencias, ¿sí? Es decir, no es una verdad absoluta y va a depender justamente de la capacidad técnica de tu atleta. De hecho, en el cuadro anterior, que es este, se habla muchísimo de esto, que es, dependiendo del atleta, vas a usar el 90 o el 97%, ¿sí? Si tu atleta tiene un fémur enorme, ¿sí? Y es larguísimo, seguramente ocupes el 90, pero si tu atleta tiene un patrón muy similar, su high bar de su low bar, seguramente utilicemos un rango más cercano. Entonces, va de la mano con eso por una cuestión de que por proporciones va a aguantar más o menos. Ahora, inicialmente para un meso uno del macro anual o lo que quieras, ¿sí? Eh, Puedo establecer diferentes formas, mi secundario con mi primario. A nivel porcentaje generalmente, por ejemplo, la top del secundario va a ser un 15% menos de la top primaria. Es decir, le voy a restar un 15% menos más la variante que esté utilizando en caso de utilizar variante, ¿sí? Por eso es importante que entendamos estas variaciones según la variante que elijas, si es una high bar un 90%, si es lo que sea otro porcentaje, ¿sí? Entonces, esto lo puedo hacer así, como también lo puedo hacer por RP estático o dinámico. Y trato de progresar en la secundaria al igual que la primaria. Esto es importantísimo y esto es algo que quería comentar, que es, si nosotros
estamos preparándonos para una competición y vemos que a la par que aumente el día secundario, está aumentando nuestro rendimiento en el día primario, podemos llegar una semana antes o en la propia semana de competición a descargar ese día secundario, vamos a tener un problema de fitness. ¿Qué quiere decir? Si nosotros descargamos la sentadilla con pausa, por ejemplo, en tu día secundario, ¿sí? Y vos competís ese fin de semana, puede ser que llegues más fresco, pero llegues con menos fitness. Es decir, llegas con menos adaptación en el lomo, ¿sí? En pocas palabras, pasa eso. Llegas con sensaciones de pesadez, etcétera. Puede ser que esto nos afecte en múltiples sentidos, a nivel feeling técnico, depende de dónde se encuentre la falencia del atleta, ¿sí? Si justamente estamos utilizando una sentadilla para agregar estímulo y para generar mejor fitness dentro del microciclo y que tu sentadilla primaria caiga el día de la competición, quizás estamos teniendo un problema en el día primario solamente por descargar el día secundario. Por eso es que comenté anteriormente lo que hice en el mesociclo de Manu, que es que no bajé la top set, bajé el volumen de las back-off. Si hacíamos tres, hacemos dos, si hacemos dos, hacemos uno. ¿Por qué? Porque mantenemos la intensidad justamente para evitar desadaptarnos en el día primario y que el día primario rinda como tiene que rendir, ¿sí? Bien. Y luego tenemos la selección de ejercicios e hipertrofia. También, de vuelta, podemos hablar un video completo sobre esto. Ahora, ¿por qué también es importante entender esto? Porque al igual que en los días secundarios y primarios, hay muchas veces donde algún ejercicio que vos utilices como hipertrofia te esté dando un estímulo extra para el banco, para la squat, para el peso muerto, lo que sea. Dándote un ejemplo, imaginemos que nosotros necesitamos estímulo constante en nuestros cuádriceps para el día de la sentadilla llegar más activado en esa zona muscular, ¿no? Bien, según cómo nosotros distribuyamos, por ejemplo, una sentadilla con búlgaras en Smith o con mancuernas, nos puede beneficiar o nos puede perjudicar, ¿sí? Por ejemplo, Marcelus te va a comentar que a veces utiliza el accesorio más pesado en el mismo día principal. Por ejemplo, mete el primario de banca y en los accesorios mete un fondo con lastre. ¿Por qué? Porque ya lo más pesado ya está, ya los tiraste a la banca, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, lo que taxee este fondo lastrado no va a tener tanta repercusión en el día primario a que si lo hacemos 2 días antes del primario y después llegamos al primario con DOMS o incluso fatigados por haber utilizado un fondo con lastres antes, ¿sí? Al igual que puede pasar en una sentadilla, eh, tenemos la sentadilla primaria y después tenemos búlgaras en Smith, puede suceder, según el RP, según el RIR, según tus palancas, que necesites un estímulo extra de cuádriceps para llegar al primario mejor, ¿sí? Esto me ha pasado a mí, de cara al nacional, que 2 días antes de mi sentadilla principal, o sea, yo tenía sentadilla principal el sábado, que era un SBD, ¿sí? Tenía mi sentadilla el sábado, el jueves estaba haciendo sentadilla búlgaras a un RP 7-6 aproximadamente, no para hipertrofiar, sino para preparar la zona muscular, para llegar más activado y que ese sábado no llegue del todo frío, por así decirlo, ¿sí? Entonces, por eso digo que da para un video totalmente diferente y largo, porque a veces la selección de ejercicios que vos metas en hipertrofia, no todos van a tener que ver con el crecimiento de la masa muscular, que también es muy importante priorizarla durante largo tiempo en la planificación, pero entender que nosotros no podemos entrenar como culturistas y esperar un aumento de un 1 RM, ¿sí? Al igual que no podemos entrenar súper liviano los ejercicios de hipertrofia y hacer muy pocos ejercicios de hipertrofia, también buscando maximizar nuestras capacidades morfológicas, porque también vamos a necesitar de ellas si nosotros queremos ser más fuertes a largo plazo. Entonces, planificar los ejercicios de hipertrofia es un arte, en pocas palabras, ¿sí? Pero seguramente ya va
a ver un video de lleno a esto. Ahora la parte que seguramente sea más importante, por así decirlo, que es la periodización, ¿sí? Quiero aclarar una cosa antes de hablar de todo esto. Quiero hacer un pequeño disclaimer, ¿sí? El apartado de periodización, tenemos que tener en cuenta que no todos trabajan de la misma manera. Es decir, pueden trabajar con este esquema, este sistema y esta filosofía de periodización por bloques. Sí. ¿Todos lo van a hacer igual? No. Es decir, Powell puede trabajar de la misma manera, pero a lo mejor se inclina más por la alta frecuencia y otros protocolos. Marcelus puede hacer lo mismo, pero utiliza otras cosas. De Novis lo mismo, John Noriega lo mismo, Eclair lo mismo, yo lo mismo, etcétera, ¿sí? Entonces, una vez entendido esto, que vos podés tener la misma filosofía, pero seleccionando diferentes las herramientas y la flexibilidad del mismo, tenemos que entender, vamos, una vez tengas todo esto, vamos a poder dar pie a este apartado, ¿sí? Entonces, una vez tenemos una estructura funcional, que es lo que les comenté anteriormente, podemos empezar a programar, podemos empezar a periodizar. Por eso es que por ahí a lo mejor con alguien que es nuevo, totalmente nuevo, ¿sí? Tardo más en marcar la estructura del sistema, es decir, encontrar su mejor split, su mejor distribución entre secundarios y primarios, y luego en base a eso periodizar, que no significa que no avance, sino que tenemos un sistema que a lo mejor no es tan consistente y tenemos que hacer cambios durante. ¿Cuál es el mejor sistema? El que se puede replicar, ¿sí? Porque significa que tenemos eso que funciona. Ahora, ya vamos a hablar si se puede salir de eso o no, ¿sí? Generalmente vas a encontrar que en la mayoría de los entrenadores empezamos el mesociclo 1 con una triple. ¿Por qué una triple? ¿Por qué no una doble? ¿Por qué no una single? ¿Por qué no 5? Bien, para empezar tenemos que entender que si nosotros en el día secundario estamos acaparando la acumulación de volumen o el feeling técnico o la hipertrofia o lo que sea, ¿sí? En nuestro día primario lo que nosotros vamos a utilizar es una triple por varias razones. Primero es la especificidad, ¿sí? Es decir, que estamos trabajando específicamente hacia la conducción de un 1RM. Segundo es porque estimar por encima de una triple, es decir, una cuádruple, una quíntuple, una sextuple, es ineficiente. O sea, no nos sirve del todo. ¿A qué me refiero? Puedo tener un atleta que pueda hacer 4, 5, 6 repeticiones con muchos kilos en banca. Sí, pero eso no se traduce en un 1RM. No podemos estimar con 5 repeticiones, 4 repeticiones, porque a lo mejor tenemos atletas que pueden meter 260 en sentadilla a 6, pero a lo mejor su 1RM no cambia. Por eso mismo, tenemos casos como el mío, que soy muy malo a repeticiones en sentadilla, como tenemos casos de gente que es muy buena y a lo mejor tenemos el mismo RM, ¿sí? Entonces, por eso una triple. Ahora, ¿por qué 5 repeticiones en el día secundario? Teniendo en cuenta que nosotros estamos separando este 15%, también tengamos en cuenta que ese 15% de diferencia no solamente es en kilogramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que recordar que un 3% no solamente equivale al RP, sino también a las repeticiones. Una repetición es un 3%, entonces, mediante eso hay una diferencia. Entonces, si yo quiero meter 5 repeticiones de top set en mi día secundario, porque en mi día primario tengo una triple, tengamos en cuenta que estamos polarizando las repeticiones. Acá estoy trabajando por un 1RM, acá estoy trabajando otras capacidades. ¿Sí? Ahora, esto en el caso más general. Si nosotros queremos más especificidad y queremos hacer un bloque mucho más específico, a lo mejor no hacemos 5, hacemos 3. ¿Sí? A lo mejor acá tenemos una doble y acá también tenemos una doble. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Ok? Ahora, ¿por qué las back-off suelen ser muy altas? Para empezar, hay que ver que en las back-off, ¿sí? Eh, también solemos tener una diferenciación en cargas muy similares, ¿sí? También de 5 o 6 repeticiones, ¿ok? Porque, de vuelta, estamos repitiendo un microciclo durante mucho tiempo. Entonces,
tenemos que entender que no podemos ser altamente específicos todo el tiempo. Estamos hablando de, en caso de una estructura que no cambie y que se mantiene, ¿sí? Entonces, si todo el tiempo estamos trabajando sobre la mejora del 1RM en esta triple, no es igual a que mejoremos siempre el 1RM. Hay veces donde no podemos descuidar estas capacidades secundarias de tolerar más volumen, tolerar más repeticiones, el trabajo de hipertrofia, la acumulación de volumen. Entonces necesitamos buscar eso acá sin que genere tanta interferencia acá. Entonces, tenemos una triple, una quíntuple. A lo mejor acá tenemos cuatro repes de back-off, a lo mejor acá tenemos seis. Entonces, de vuelta. A lo mejor yo ya estoy muy cerca, en el caso si hablamos de periodizar todo el macro ciclo, como lo hacen otras corrientes, de periodizar todo el año, ¿sí? A lo mejor más lejos de competición tengo más polarización, más diferencia, ¿sí? Entre repeticiones. Y a lo mejor más cerca de competición tenemos una doble y una doble, una triple y una triple, un una y un uno, ¿entendés? Entonces, va dependiendo en base al criterio del entrenador. Si vamos a un margen muy general, acá va a haber una quíntuple, acá va a haber una triple, porque es la manera de trabajar acumulación y RM sin que se taxee demasiado, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a progresar las back-off con el primario en cuanto a repeticiones? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros tenemos una progresión de vuelta de back-off y primarios, etcétera, voy a pasar a explicar justamente el macro de peso muerto de Álvaro, ¿sí? ¿Qué es lo que conseguimos? Conseguimos a fin de bloque una triple con 215 cuando su 1RM eran 227. Entonces, él volvía del sudamericano, ¿sí? Entonces tenemos 227 como RM. Si ustedes ven, esta triple con 165 no arranca realmente desde el 75%. ¿Por qué? Porque nos estamos recuperando de un pico de forma. Entonces arrancamos con 5 menos, que es 165. Ahora, fuera de ello, nosotros tenemos varias formas de progresar en las back-off, ¿sí? Como vas a ver, acá dice peso muerto y piernas rígidas. Es decir, que en el día primario no solo tenía estas doble top set, sino que también tenía unas back-off en piernas rígidas. Y en el día secundario tenía sus top set con su variante, que era pausa en peso muerto, y las back-off del día secundario se estaban haciendo el trabajo que iría tradicionalmente en el día primario. Entonces, vas a ver que yo arranco muy bajo, es más, con 147 si lo vemos en la tabla, estamos hablando de un 55-60% casi, ¿sí? Entonces, 147, 150, 155, 157. En el meso número 2 de vuelta, 150, arrancamos con lo que hicimos en semana 2 y empezamos a hacer saltos de 5 muy liviano, ¿sí? ¿Por qué? Recién en el meso 2 estamos tocando el 70%, ni siquiera el 80%, que es lo que tradicionalmente se suele hablar de decir, bueno, vamos a hacer el volumen al 80% o lo vamos a terminar en el 80-85%. Previamente no estoy tocando casi nada de eso, ¿sí? Estamos arrancando, estamos hablando de que las back-off están mejorando poco a poco, semana a semana, meso a meso, ¿sí? Por eso, el meso uno, para que te des una idea fácil, en el meso uno, la semana uno tenemos una carga, la semana 2 tenemos otra carga, y en el meso 2 la semana uno es la carga de la semana 2 del meso uno, ¿sí? Puede ser que se maree un poco, pero tenemos la referencia acá. Semana 2 150, meso 2 week 1, 2 por 5 con 150, ¿sí? Entonces, esto va mejorando escalonadamente. Ahora, siguiendo con el mismo Excel de Álvaro, ¿cómo iniciamos un bloque luego de un pico de forma? ¿Sí? El caso de Álvaro es algo que tenemos en cuenta porque es el mismo caso de Manu, ¿sí? Nosotros, teniendo en cuenta este sistema, cómo funciona y cómo sirve esa replicancia de bloques, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que no podemos tirar PR todos los meses, ¿sí? Todas las semanas 4. No sirve así, no funciona así. Si volvemos, ya sea de algo muy inespecífico, o ya sea de cagarnos a trompadas en un bloque anterior, o de competir, ¿sí? No podemos arrancar nuestra week 1 arroba
6, 7 en adelante. A veces ni siquiera en 5. Es más, volviendo al Excel, arrancar en un RP5 para Álvaro supondría estimativamente en 175. Sin embargo, arrancamos con 165, ¿ok? 10 kilos menos de lo que realmente supone. No le costó esa triple. No quiero que le cueste, quiero que se recupere, ¿ok? Entonces, ¿qué es el modelo que nosotros hicimos para el peso muerto? Yo quiero mejorar su triple y no solamente quiero eso, sino que quiero que a su vez se recupere del sudamericano, en donde realmente su tercer tiro de peso muerto fue muy alto, las emociones fueron muchos, el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, arrancamos en una triple arroba 5 con 165, aumentamos a 72, fuimos con 80 y en vez de tirar una triple, tiramos con 190, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué una single y no una triple? Porque lo que buscamos realmente no es meter una triple arroba 8. Estamos buscando una arroba 6, metimos una single para ondular, para que termine de recuperarse, ¿sí? Y a su vez, para conservar momentum, ¿sí? Y entender que nosotros estamos construyendo un estado de forma a mediano plazo. Ni siquiera a largo plazo, sino a mediano plazo, ¿sí? Mesociclo número 2, semana 1, arrancamos con 170, ¿sí? Es un punto casi medio entre 65 y 72, ¿sí? Más cerca de 72 que de 65, pero arrancamos con 170. Ya empezamos a hacer saltos de 10, 180, 190 arroba 7, que quizás él incluso lo habrá sentido menos, mucho menor, ¿sí? Y terminamos con uno por uno con 205, ¿ok? De vuelta, arroba 6, arroba 7, 190, 205. Esto me da margen a mí a decir, ok, se puede construir algo mejor. Y si te das cuenta la diferencia de semanas 1 de la top set, acá tenemos 1 por 3 con 165, 1 por 3 con 170, y en el mesociclo número 3, week 1, 1 por 3 con 175, ¿sí? Porque de vuelta, la semana 1 no es para pushar, es para recuperar lo que hicimos el bloque pasado. Y entonces, a su vez, tenemos dos opciones. Si vos terminás overshooteando tu semana número 4, esa semana 1, muchas veces, ni siquiera la vas a estar utilizando como un punto de partida como estamos haciendo acá. La vas a terminar teniendo que usar para recuperarte de tu semana 4. Y no me sirve, ¿sí? Inicialmente no me sirve, ¿ok? Salvo que por cuestiones de semanas o lo que sea, o de estrategia, me funcione, ¿sí? Pero inicialmente no es lo más habitual, ¿sí? Entonces, fuimos con 175, 185, 195 y ya terminamos nuestro triple con 215. O sea, estamos hablando de un salto de 20 kilos de semana 3 a semana 4. ¿Sí? Como ves, el salto arrancó de semana 3 a semana 4 de 10 kilos. Meso 2, de semana 3 a semana 4 fue 15 kilos el salto. Y en este caso fue de 20. O sea, eso también es progresivo. No podemos hacer en semana 1 un salto de 20 en semana 3 y 4, ¿sí? O al menos no inicialmente. Esto es algo que se puede hacer con alguien nuevo, ¿sí? En el caso de Alba me sirvió porque no lo conozco, no lo conocía, ¿sí? Empezamos a entrenar, creo que una semana o 2 semanas después del sudamericano, y realmente no había una certeza de cuál iba a ser su triple arroba 8. Entonces, me sirve en ese caso. ¿Qué hacer con alguien nuevo? Y tradicionalmente voy a hacer lo que te mencioné anteriormente. Triples, dobles y singles, arroba 5 6 7 8 con ese esquema de porcentajes, etcétera, para armar un esquema. Puede variar el esquema según lo que podamos percibir del atleta. Es decir, atleta pesado, atleta liviano, peso muerto, puller, pusher, lo que sea. Puede variar el esquema y va a ser responsabilidad nuestra en base a nuestro criterio de lo que vemos del atleta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a definir si metemos una triple, una doble, una single, si hacemos 3-2-1 o si hacemos 3-3-3 o en este caso con Álvaro 3-3-3-3-3-1, ¿sí? ¿Cómo lo definimos? Inicialmente tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros periodizamos de esta manera, estamos periodizando al revés, ¿sí? No arrancamos de semana 1 a semana 4. Establecemos el objetivo de la semana 4
Y de ahí vemos cómo podemos llegar en semana uno, desde la semana uno, ¿sí? ¿A qué me refiero? Tengamos en cuenta que para esto también es muy importante el manejo de los objetivos, ¿sí? Es decir, si viene alguien y me dice, quiero terminar mi semana 4 en PR y yo veo que las condiciones no se dan, no se dan. Es decir, muchas veces los PRs los tocamos sin querer, ¿sí? Sin buscarlos. ¿A qué me refiero? A que van a caer por esta predecibilidad que generamos de bloque a bloque. No obstante, no es como que salga de la nada de, tira tu PR, ¿entendés? No. Entonces, vamos a elegir el protocolo, la progresión, si es triple, si es doble, si es single, si hacemos 5 repeticiones, según el objetivo que pautemos en la semana número 4 o incluso el objetivo que pautemos en la semana 4 del bloque 3, ¿sí? Como es el caso de Álvaro, que dijimos, che, queremos una triple pesada entre 2.10 y 2.15, ¿sí? De ahí para atrás fue que programamos y periodizamos, ¿sí? Entonces, em, por ahí digamos que existen top sets, tranquilamente pueden existir y no está mal que hagamos 5, 4, 6, ¿sí? De top set y no 3, 2, 1. ¿Cómo podemos definir esto? El caso de Manu fue algo muy similar a Álvaro, volví del sudamericano. Sin embargo, con Manu no hicimos eso inicialmente en sentadilla ni en banco. En banco nos estábamos recuperando una molestia de hombros. En sentadilla buscábamos algo diferente. Buscamos hacer quíntuples como top set. Y vos decís, che, esto no me ayuda para el 1RM. ¿Por qué lo estás haciendo? Contrario a lo que se cree, pautar una quíntuple no está mal y muchas veces no nos interesa del todo el 1RM, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a definir si algo funciona mediante el estimado de 1RM de la siguiente manera. Si yo meto quíntuples, ¿sí? Y arrancamos con Manu creo que arrancamos 115, 125, 100, 130, 145 y 160. ¿Sí? Y todas estas salieron estimadamente a un RIR 3. ¿Sí? Claramente Manu no tiene 240 de sentadilla, todavía no, ¿sí? Como me muestra acá. Sin embargo, la gráfica a mí me representa que esto es positivo. ¿Por qué? Porque es una gráfica altista, que va hacia arriba, ¿sí? Eso quiere decir que todo este primer bloque lo estamos utilizando para recuperar, para readaptar, para volver a la sensibilidad, ¿sí? Para resensibilizar nuestro sistema nervioso central, porque venimos muy acostumbrados de lo primero. Utilizamos 4 semanas en donde el enfoque es otro, trabajamos con rodilleras SBD, no usamos las insert, ¿sí? Trabajamos a otros rangos de repeticiones y aprovechamos todo ese mesociclo para resensibilizarnos, para dar énfasis a la hipertrofia, para ocupar otro volumen que no estamos acostumbrados a ocupar, ¿sí? Entonces lo medimos de esa manera. Luego tenemos las cuádruples, ¿sí? Después de quíntuples hicimos cuádruples, entonces volvemos de este modo que hemos tocado, si no me equivoco, 180. Es decir, que metimos 160, 170, 160, 150, ¿sí? Estimemos de esta manera. ¿De qué manera esto estaría mal? Que de vuelta, las cuádruples a mí no me están estimando el 1RM. De vuelta, Manu no tiene 251. Incluso si metemos 2, Manu aún no va a tener 227 o 230 de peso muerto, ¿sí? Entonces, em, luego de la cuádruple, nosotros teníamos una single, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a utilizar para medir si esa cuádruple me beneficia o no? La single, ¿sí? Es decir, el protocolo era este, era 1 por 4, era 1 por 4 arroba 8, ¿sí? En la semana 4 que fue recién, 1 por 4 arroba 5, 6, 7, 8, más 1 por 1, ¿sí? Arroba 6, 7, 8, 8 y medio, ¿ok? Entonces, yo para saber si esto funciona, no voy a medir el estimado RM de este protocolo, sino de este protocolo, del por 1. ¿Cómo? Teniendo en cuenta que yo estoy realizando este por 1 después del por 4, con mano llegamos a tocar 190, 180, 170, 160.
¿sí? Entonces, llegamos a hacer esto. Vamos a ver que la gráfica está mucho más apretada en relación a los kilos y el estimado del RM, ¿sí? Incluso si hacemos esto, ¿sí? O sea, va a estar mucho más apretada. Sin embargo, vamos a ver que el estimado del RM sigue subiendo, ¿sí? ¿Cuándo consideraría que esto está mal y que tenemos un problema en la cuádruple y que la cuádruple me está restando rendimiento más que sumando rendimiento? En el caso de que suceda esto, ¿sí? Vas a ver que en la gráfica hay el estimado del RM casi me está tocando los kilogramos. ¿Cuándo sucedería que toque esto? Así, ¿sí? Entonces, esto supondría una baja de rendimiento, ¿sí? Imaginemos que esta semana todavía no ocurrió, supondría una baja de rendimiento, tendríamos que forzar a la semana 4 a hacer menos carga de la estimada y probablemente llegar ahí o ahí. Y de vuelta tenemos un problema porque sabemos que esa cuádruple nos está excediendo del volumen que nosotros podemos no solo recuperarnos, sino seguir rindiendo. ¿Existe manera de que esto no te importe? Sí. Existe manera de que esto no te importe para nada, de que se estén chocando todo el tiempo y que no te importe, pero eso lo vamos a definir más adelante, ¿sí? Entonces, de vuelta. Definimos según el objetivo, según el contexto, según la situación. No es lo mismo buscar un arroba 8 después de competir que buscar un arroba 8 después de acumular bastante momentum o después de hacer mucho trabajo, ¿sí? No es lo mismo terminar un arroba 8 con un arroba 7, 7 y medio, ¿sí? Entonces, para esto también tenemos que definir la periodización por temporadas. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque ahí es donde más se diferencian los entrenadores. Hay algunos que van a utilizar un esquema, un microciclo durante todo el año, tranquilamente, y van a seguir mejorando, y mejoran, ¿ok? Y hay otros que van a priorizar otras cosas, aunque el microciclo sea lo mismo, ¿sí? Es decir, puede suceder que tengas un atleta muy, muy diferente en relación a este último esquema que planteamos, ¿sí? Y realmente necesitemos darle más prioridad a la hipertrofia, ¿sí? O a la acumulación de volumen. Entonces, si nosotros veníamos haciendo una triple arroba 5 y unas back-off al 60%, quizás esa semana uno no arranquemos al 60%, quizás arranquemos al 65%, ¿sí? Quizás esa triple a veces, en vez de ser dinámica, la mantengamos estática, es decir, toda la semana, todas las 4 semanas vas a utilizar una triple arroba 6-7, tratando de que sea un aumento gradual hacia arriba, ¿sí? Y las back-off simplemente van a arrancar del 70 o del 75. Y a lo mejor la progresión ya no va a ser del 70 al 75, 80, 90, lo que sea. No va a arrancar de 60, 65, 70, 75. A lo mejor tu back-off puede llegar a ser arrancar desde el 70 y hacer 70, 72, 75, 77. Puede suceder, porque la prioridad es otra. ¿Entendés? A lo mejor esa semana 4 no vas a llegar ni con el mejor fitness, no vas a llegar con el mejor rendimiento posible, pero la triple te va a salir igual, porque no, la prioridad no es esa, la prioridad no es el, el estado de forma, la prioridad es construir físicamente tu cuerpo. Y a lo mejor el PR no caiga en el mesociclo 1 en la semana 4, a lo mejor cae en el mesociclo 4, 5, ¿sí? En la semana 4, ¿ok? Tome más tiempo, porque de vuelta, esa triple no es como triple, triple, sino triple, 2 1 triple, 2 1, ¿sí? A lo mejor tarde 2 macros en suceder ese PR, pero tengamos en cuenta que las back-off son mucho más altas, ¿sí? Porque la prioridad es otra. Estamos en un cambio de categoría para otra categoría más, estamos tratando de acumular más volumen o estamos fuera de competición, estamos muy lejos de competir, ¿sí? Entonces, en mi caso particular, la periodización por temporadas, soy pro de la periodización por temporadas, es decir, no creo tampoco que exista una off-season, pero sí creo que estando fuera de competición podríamos beneficiarnos más si le damos prioridades a otras cosas, como es mi caso, sí. No puedo hablar mucho de mi caso porque directamente, actualmente me entrena otra persona, pero no apostamos directamente a la mejora del 1RM, apostamos a una mejora morfológica en el cual buscamos
otra prioridad, ¿sí? Y esto, lejos de ahuyentar el RM o lo que sea, va a hacer que estemos más preparados en adelante para cuando llegue ese momento, ¿sí? Hay conceptos como limpiar el volumen, ¿sí? Que lo utilizo muchísimo, que es cuando un atleta tiene muchísimo volumen adrede, ¿sí? Para trabajar estas cualidades que te mencioné, y luego llega el bloque más específico, en donde limpiamos ese volumen que está de sobra, que no está de sobra, sino que es para ir acumulando, ¿sí? Y volvemos al sistema que yo ya sé que funciona, con la cantidad de series, con la diferencia porcentual entre días, con cómo arrancar, en qué porcentaje arrancar su semana uno tanto de top set y back off, ¿sí? Como yo sé que esto funciona porque lo hemos hecho muchas veces, ¿sí? Estamos limpiando el volumen para que trabaje sin esas interferencias y taxeos, ¿sí? Entonces, por eso te digo que es importante y a su vez, por eso te digo que es un sistema de periodización que es flexible, muy fle- que es flexible, que es muy flexible. Depende del entrenador, depende de la capacidad también que éste tenga y de utilizar más este sistema, ¿sí? Pero mil veces considero que es mucho más beneficioso esto que quizás un esquema mucho más tradicional, ¿entendés? Y cosas así. Eh, Más que nada porque nos permite trabajar directamente sobre la individualidad de la persona sin necesidad de ser emergentes, ¿ok? O sea, esto que estoy mencionando es bastante top-down. Sin embargo, de vuelta, hay pequeños detalles que nos ayudan a definir la flexibilidad del atleta, definir y saber qué es lo que sirve, qué es lo que no, ¿sí? Entonces, pasa por ese lado. Como último, cabe mencionar algo que poco se habla, que es encadenar bloques, ¿sí? Que es lo que hablamos en el caso de Álvaro, que volvía del SUDA, que no íbamos a arrancar con esto, íbamos a arrancar con el 70, ¿sí? Esto es importante, esto es algo tan simple, pero de vuelta, mencionamos acá, que es periodizar al revés. Si yo sé que quiero acá tocar una arroba 8 porque vuelvo de una compe muy pesada, porque estoy cansado, etcétera, y no lo puedo tocar acá, yo voy a arrancar desde acá, ¿sí? Entonces, acá no puse ningún número porque tampoco quiero que nos mareemos con esto, ¿sí? Sino que quiero hacer enfoque en esto. Volvemos de una competición, caso hipotético. Volvemos, estamos cansados, etcétera. Todo el mesociclo uno va a ser para recuperarme, para agarrar ritmo de vuelta, para enfocarnos en lo que sigue y trabajar de la mejor manera, ¿sí? O sea, de vuelta, no estamos queriendo apurar nada. Mesociclo número 4 vas a ver que terminamos en un 6,5, ¿sí? Y luego arrancamos nuestra triple por 4 por 5 por 6 arroba 6,5, ¿sí? Mesociclo número 2 arrancamos con 5 6 6,5, 7, ¿ok? Para este punto, después de habernos recuperado acá y haber hecho trabajo de back-off acá para agregar estímulo, para volver a estar en nuestro estado normal, estamos acá, ¿sí? Que es para prepararnos para este bloque. Si hacemos este bloque acá en vez de hacer esto, puede ser beneficioso, puede serlo, depende de la respuesta del atleta, de vuelta, caso hipotético, queremos más tiempo, ¿sí? Y asegurarnos de llegar bien. Y de vuelta, microajustes, ¿sí? Metemos 5 6 6 y medio, 7. Y luego ya en este bloque, digámosle, como algunos dicen, bloque de ataque, ¿sí? Ya nos enfocaríamos en pushear, ¿sí? Es recuperación, construir, atacar, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? Porque no es tal cual lo que el concepto refiere de recuperación, construir y atacar, pero es para que se den una idea conceptual de lo que se buscaría en cada bloque en este caso hipotético. De vuelta, ¿por qué lo hacemos así? Porque nosotros buscamos microajustes. Que vos aumentes de meso a meso 10 kilos de diferencia, a veces ni siquiera es necesario. A veces metiendo 5 kilos más a tu semana 4 en esa triple en relación al macro anterior, te es suficiente. Te es más fácil, nos aseguramos de no arriesgar el RP y de no quemar la herramienta, ¿ok? Y damos más predecibilidad. Entonces, no es necesario meter más 15 más 10 más 20, ¿ok? A veces con un más 5 alcanza y ya está. Porque seguramente tendremos no solo que el mismo estímulo,
no solo que la misma ganancia en cuanto a 1 RM supone, sino que el encadenar el bloque del meso 1 al meso 2 va a ser más fácil, porque como tenemos una arroba 8 en la semana 4 del mes anterior, arrancar la semana 1 del meso 2 va a ser mucho más fácil. Podemos arrancar de, de RP5 en vez de tener que tomarnos una semana de recuperación y todo eso. Entonces, por eso, ¿sí? Es, en mi caso, en mi filosofía, en mi estándar, prefiero mil veces ser submáximos, ser conservadores, mantener una predecibilidad a largo plazo y arriesgarnos cuando hay que arriesgarnos, ¿sí? Y no generar riesgos innecesarios, ¿sí? Hay veces donde por ahí se va a hablar de, no, vamos a tirar más porque esto es trabajo duro. No me interesa el trabajo duro, me interesa trabajar inteligente, ¿sí? Y trabajar duro cuando toque trabajar duro. Cuando esa semana uno pesa, bueno, ponele huevos ahí, porque esa semana uno te estás recuperando. Es normal, son sensaciones comunes, ¿sí? Ahí quiero los huevos. Cuando tenés una arroba 8 y te supone un estrés mental de esa semana, ok, hacelo, ¿entendés? Ahí quiero que pongas huevos. No quiero poner huevos sobre inteligencia, porque al final a veces terminamos cagando macros o progresos o rendimiento en sí. Entonces, eso. Entonces, nada, eso es todo, al menos por esta vez. Creo que abarcamos bastantes cosas con respecto al sistema y sobre cómo trabajo en rasgos muy generales, ¿sí? Pero nada, si te gustó, puedes compartirlo, puedes mirarlo, puedes comentarlo, lo que sea. Y si tenés alguna duda, también me puedes preguntar al privado en Instagram, ¿sí? Y nada, simplemente eso. Te invito a compartirlo y nada, coméntalo.